Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de hoy es de estos evangelios fundantes, importantes. Todos son importantes, pero el de hoy especialmente, y por eso es tan negado por tanta gente, porque de creer en esto o no creer en esto cambian muchas cosas. Pero empieza con esta estancia de Jesús que está en Cesarea de Filipo, eso es al norte de Israel, lo más al norte de Israel, dentro todavía de Israel. Y Jesús está solo con los apóstoles. Recordemos, aquí se habla de discípulos, pero en este caso son los apóstoles. ¿Quién, pregunta Jesús, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Claro, él hace lo que hoy hacen todo el mundo, que si encuestas, que si para saber, que se piensa, que no se piensa. Pero aquí Jesús no lo hace para tener una información estadística. Lo hace para dar una lección a los apóstoles y enseñarles quién es Él. Ellos contestaron, bueno, porque es fácil contestar lo que otros piensan, más difícil contestar lo que uno piensa. Unos que Juan el Bautista, que había muerto, que ha resucitado Juan. Otros que Elías, o que Jeremías, o cualquier otro de los profetas. Jesús, un profeta, o Juan Bautista. Bien, se ve claramente, la gente no se enteraba quién era Jesús. Él pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta va para cada uno de nosotros también. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Y la respuesta se da hoy en día a dos niveles, a un nivel teórico y a un nivel práctico. Porque, y si no encajan el nivel práctico y el nivel teórico, entonces es que en el fondo no creemos. Simón Pedro toma la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Mesías, o sea, el Cristo, el ungido de Dios y además el Hijo del Dios vivo. Y Jesús aquí hace una cosa muy curiosa. Le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Casi, como diciendo: no te has dado cuenta ni de lo que has dicho, porque eso lo dices porque el Padre te lo ha revelado, y no llegas a coger toda la amplitud de lo que estás diciendo. Tú eres el Mesías, bien, lo soy, el Hijo del Dios vivo. Pedro no se da cuenta ni en el fondo lo que quiere decir el Hijo del Dios vivo. Por eso le dice: esto no viene de ti, viene del Padre, que te lo ha revelado, aunque tú ni lo veas ni te des cuenta. Jesús está hablando de él mismo, él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y ante esa afirmación, primera afirmación de la fe de Pedro y de toda la Iglesia en que Jesús es el Hijo del Dios vivo, y lo es, viene entonces una segunda afirmación: tú me has dicho quién soy yo. Ahora a ti
Simón, te digo quién eres tú. Y así le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Ya no es Simón, es Pedro. Pedro, que quiere decir piedra, roca, y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrocará. Claro, aquí muchos dicen, ¿cómo que la iglesia edificada sobre Pedro? No, la iglesia es edificada sobre Cristo. Esto es una herejía. Si la iglesia interpreta que ha sido edificada sobre Pedro, entonces ¿qué se inventan? Se inventan una cosa muy curiosa porque no entienden la Escritura. Y dicen muchos, mira, Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca que soy yo, Jesús, edificaré mi iglesia. Eso no sale del Evangelio, eso es una invención para no creer que Cristo ha querido fundamentar la iglesia bajo el testimonio de Pedro. Claro que Cristo es la iglesia y la cabeza de la iglesia y la piedra angular del edificio, pero ha querido poner un fundamento en la tierra que son los apóstoles y de entre los apóstoles Pedro. Por eso la iglesia es apostólica y la iglesia está bajo esa cabeza visible, está bajo la cabeza invisible y real y total que es Cristo, pero aquí en la tierra bajo la cabeza del Papa, de Pedro. Eso a mucha gente no le gusta. Y porque dicen, bueno, entonces el Papa es infalible y cada palabra que dice es infalible. No dice eso la Iglesia. Lo que sí que la Iglesia dice es que ha querido Cristo una Iglesia jerárquica y para eso nos ha dado los apóstoles. Y de entre todos los apóstoles uno con una función especialísima, que es la de Pedro, que es la de confirmar en la fe de los hermanos. Es lo que veremos ahora aquí. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Poder de atar y desatar, lo hemos visto en la primera lectura, el palacio de David, el mayordomo al que se le da el poder. Aquí es Cristo que tiene todo poder sobre el cielo y la tierra y que lo da a la Iglesia y en ella a Pedro para que haga el bien, para que dé fuerza a su Iglesia. Y nos advierte de una cosa que me he saltado. Dice, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Jesús varias veces recordará a los apóstoles, ahora vendrá el diablo y hará de las suyas. Y va contra la Iglesia, porque esa es la misión del diablo, cargarse la Iglesia. La misión del diablo es cargarse la Iglesia para que la gente se vaya al infierno y que la gente no crea en Cristo. Pero yo te garantizo que el diablo, por mucho que haga, no podrá con la Iglesia. Son tantos los que durante la historia de la Iglesia han querido acabar con la Iglesia. Desde los primeros emperadores romanos que se propusieron acabar con la Iglesia. El mismo Napoleón, cuando a Pío VII era, le dice, yo acabaré con la Iglesia. Y aquella frase que después se hizo célebre, que dijo el Papa, si nosotros, los eclesiásticos, los cardenales, los papas, no hemos podido por nuestros pecados, tú no podrás. Y él sabía muy bien esta promesa a Pedro. El diablo no podrá con la Iglesia. La zarandeará, le creará muchísimos problemas, parecerá que se acabe. En cada generación parece que la Iglesia se acabe y va adelante, porque la Iglesia no es de los hombres, es de Dios, es de Cristo. Y Cristo nos garantiza el Espíritu Santo en la Iglesia a aquellos que le sean fieles y lo pidan, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden y se lo hemos de pedir continuamente, que nos transforme, que nos haga suyos, que creamos realmente en Cristo el Mesías y que pongamos en práctica nuestra fe haciendo el bien y siendo testigos de Cristo cada uno de nosotros.
te daré las llaves del reino. Aquí también algunos protestantes dices, ¿ves? Dice te daré, pero no se las dio nunca. Era una promesa que al final no se cumplió, como si Dios faltase a las promesas. ¿Y cuándo lo hace realmente el pastor supremo de la Iglesia? Aquella vez después de que Pedro ha traicionado a Jesús y Jesús le perdona y lo coge en medio de los apóstoles y les dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, 3 veces pastorea mis corderos. Sé tú el pastor en mi nombre, eso es pastorear. El pastor es Cristo. Todos los pastores de la Iglesia serán pastores de Cristo, pero encabezados en aquel que se dará la orden de ser el pastor de la Iglesia, Pedro. Y en la sucesión apostólica con él, todos los obispos presididos por el Pedro de cada momento, que es el Papa, que como en toda la historia de la Iglesia, con todos sus defectos y virtudes, pero que es el punto de referencia y el que ha de ser aquel que ilumine en la fe y aquel que fortalezca en la fe a toda la Iglesia.